Hola queridas amigas, amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Me encanta que me vean todas las semanas, así que les doy las gracias a ustedes. También a todos los que me escriben, me dan deditos, al Messenger, a todos, pero muchas gracias. Así que, bueno, ahora quiero presentar a mi invitado de lujo, de súper lujo. Ustedes saben que yo amo todos los artistas en general. Y bueno, yo hoy día voy a tener a Bruno Yolito, hijo del ícono Yolito y su combo. Así que, ¿quién no bailó esas canciones en fiesta, en Año Nuevo, en cumpleaños, en tantas cosas, tantas fiestas? Así que le quiero dar la bienvenida a Bruno Yolito. Así que, bienvenido a mi programa, Bruno. Hola, muchas gracias, Pilar. Encantado de estar acá por comentar un poquitito, como dijimos anteriormente, ahí en la promo, vamos a apelar, ¿por qué no un poquitito? Hay que hacerlo entretenido, así que dele nomás. Exacto. Aquí el que no corre, vuela. Así es. Sí, yo te había consultado también para que la gente lo sepa y no piense, digamos, que mire, no sé. Si acaso podíamos empezar hablando esta primera media hora de tu papá un poquito. Y la Pero por segunda media hora supuesto, hablamos ya de tu carrera, de tus logros, de todas esas cosas. ¿Te parece? me parece una excelente idea. Sí, bueno, estuve leyendo ahí, informándome lo que más pude, de que tu papá nació en Concepción, Así es. que Penquista el allá estudió caballero. en la universidad. Sí, cuéntame. No, penquista él y de tomo y lomo, ¿ah? Muy orgulloso siempre de su Concepción amado. Ahora, hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo. La familia de mi padre emigró a Santiago. Aquí es donde empezamos a desmitificar a José Arturo Yolito. Porque, mire, no sé si se mandó una embarrada de esas colosales. ¿Tú me creerías, Pilar, que se vinieron a Santiago porque mi papá con su hermano quemaron la casa donde vivían? Mentira. Te ¿Y lo qué edad tenían juro. ellos? Deben tener ¿Y qué unos edad 6 tenían? años, 7 años. Eran muy chiquititos y jugando con una cámara de bicicleta, intentaron repararla y dejaron me refiero, lo que estaba caliente, con la cocinilla, la dejaron prendida. Incendio, se perdió todo, tuvieron que venir a Santiago. Mi papá. Así que, olvídate, en que yo me mandaba cuando chico, decía, oiga, pero usted quemó la casa, y hasta ahí llegaba la discusión. ¿Cierto? No, no digan nada. Así que métase a bombero mejor, tío. Y a tu Pero papá igual. mínimo, no olvida, En vez de ese ser sí que es baterista, Condoro, ¿por qué querés métase a que te bombero diga? mejor, papá. Pero no, aquí no, oye, y sí, oye, qué terrible perderlo todo. ¿Y en Santiago a Pero dónde llegaron? a casas de familiares y ya muy prontamente ya mi abuelo, que fue el primer baterista de la familia, José Yolito Fernández, él ya logró tener trabajo porque era un muy buen músico también y ahí ya se empezaron a establecer. En el barrio, mira, Me en Santiago imagino, acá queda el barrio Antofagasta. ¿Ubicas más o menos el barrio en Estación Antofagasta Central, ahí? Exactamente, por ese lado. Arica, Antofagasta, Bernal del Tal cual. Mercado, Tal cual, exposición, por ahí un par de cuadras, claro que sí. 5 de abril. Todo ese lado. Ah, sí, oye, y cuando llegaron, me imagino que ningún pariente quiso recibirlo y dijo, no, si lo recibimos nos van a quemar la casa. No, o la mansa Digo bulla yo, que traen estos cabellos. No, 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 no. claro. No, sí. No, yo creo que ya con la experiencia que, mira, no sé, nunca le pregunté, no le quise preguntar a mi papá nunca si le habían dado alguna fleta, pero era lo mismo, porque en aquella época se estilaba, pero no, yo creo, siendo sin querer, por supuesto, además que no es por nada, pero mi papá venía de una familia muy humilde, entonces era de los que cuando chico tenía que ingeniársela para jugar, por ejemplo, me decía él que jugaban de hecho con una rueda de bicicleta y con un alambre, iban empujando la rueda, eran juegos Empujando muy, así, sí.
Tal cual, por cosas muy básicas y porque, ¿qué te digo? Ellos eran una familia muy humilde y bueno, y llegaron a Santiago y ahí al final lo que en un comienzo fue muy terrible, después pasó a ser algo no tan malo ya que lograron llegar a la capital, que en el fondo, querámoslo o no, desde hace muchos años Santiago casi es Chile. Obviamente no debería ser así, la descentralización se está ganando de a poquito, pero en aquella época era así. Sí. Y bueno, a todo esto, eh, ¿y tu papá en qué minuto le interesa la batería? ¿Desde chiquitito, qué sé yo? Bueno, tal como me decías tú, que me imagino que con cajas, cajones, qué sé yo, o directamente con tu abuelo, que lo sentaron ahí en la batería y le enseñaron algunas cosas y todo eso. Lo que pasa es que mi papá tenía Tu su abuelo. hermano Lalo, su hermano Aldo, entonces, y aparte de otros pares de hermanos, pero con ellos dos, y acompañaban a mi abuelo, porque en aquella época, estamos hablando años 50 más o menos, las radios tenían orquesta, la Radio Sí, Corporación, había varias la radios que tenían minería orquesta, la minería. Bueno, en el show efervescente de Ya está, de mi ya está. abuelo era el, claro, el de Ya está, pues, el anti, para el estómago, digamos. Pero bueno, Efervescente ese, ese, tal antiácido. cual, antiácido, esa era la palabra. Bueno, mi abuelo entró a la orquesta de la radio y llevaba a mi tío Lalo y a mi papá para que lo acompañaran, por ejemplo, lo ayudaran. Había que tocar bolero, mi abuelo tocaba la batería, mi papá tocaba los bongos y el otro hermano tocaba las maracas. Estamos hablando de instrumentos musicales para que no se vaya a prestar, por favor, para malas interpretaciones. Íbamos con un par de amigas. Íbamos tan bien. Pero bueno, la cosa es que, claro, Íbamos mi abuelo, también. claro, mi abuelo los llevaba a ellos, digamos, para que lo ayudaran a tocar las percusiones y así fue como mi padre se fue internando en el mundo de la música. ¿Y eso qué edad tenía más o menos tu papi ahí? Chico, 12 años, 13 años, y luego de eso ya entró al conservatorio de música. Pero allá en Concepción. Claro, por supuesto. En En Concepción Concepción. estuvo estudiando y acá siguió, aquí ya llegó un poco más grande ya. Oye, hay hartos artistas que han salido de Concepción, porque yo he Sí, estado con Hermógenes con H, por ejemplo. por Bueno, Raúl supuesto. Mata, también Raúl Mata, que no Don estuve con Raúl él, Matas, pero por supuesto. sí. Felipe Abello también. Bueno, ¿y cuántos más? ¿Y tu papi? Claro. Los Y tres, eso que, claro. sí, ¿Sabes sí, qué y tengo eso, entendido? No sé si tú sabes, creo que Pato Renán también era de Concepción. No estoy seguro, pero creo que era como, ¿sabes tú por casualidad o no? no, Lo no, averiguaré. no, no, lo vamos a averiguar. No, gran Pelemos, cantante Pato Renán. Claro, gran pelemos, ¿quién lo cantante. puede tener? Ah, no sé, ¿ah? Mira tú, ahora todo esto, Pato Renal le decían el loco Renal, no sé por qué le decían, porque él se llamaba Patricio, pero creo que era como muy extrovertido, entonces le decían el loco Renal, pero gran cantante de la época. Sí, sí. Así Oye, es. ¿qué te iba a decir? Y bueno, tengo entendido que después tu papá tuvo un profesor, lo había anotado, que fue profesor de él y el hijo después fue profesor tuyo. De hecho, ese caballero que le enseñó a tu papá fue también profesor de Pato Salazar. A ver, Yo lo tengo. el maestro Hurtado, es de apellido Hurtado. Eh, Carlos Figueroa. Ah, Carlos Figueroa. Ah, estamos hablando de muchos años después, por supuesto. Ah, ok. Carlos Figueroa Allá. fue, claro, fue un baterista chileno que, Sí. bueno, y siempre muy inquieto y empezó en aquella época. Lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día quizás les cuesta entender que en esa época, por ejemplo, había que encargar un método de batería que llegaba de Estados Unidos luego de meses de espera, no era como AliExpress que en 2 semanas la cosa está acá o menos. Entonces había que esperar 3 o 4 meses y como llegaba un método, se juntaban varios bateristas
a practicar con el método, entre ellos Carlos Figueroa, mi papá, Pato Salazar y varios otros, y los que querían copiar o seguir estudiando por su cuenta tenían que copiar el método, porque no existía la fotocopia. Hoy en día con un celular uno le saca una foto, lo digitaliza y se acabó el problema. Y Si las cosas, debería. como decía mi padre hace tantos años, ya no existe excusa para ser malo. Si tú eres malo en lo que ejerces, es exclusivamente porque no te esfuerzas, pero no diga que no existen los medios. Hoy en día, como te digo, con un celular ya tiene acceso a información, a software gratuito, a tantas cosas que facilitan la vida. Por lo tanto, el resto es solo esfuerzo. Así de simple. Y algunos ni siquiera eso, porque te diré que he escuchado cantantes así en vivo y en directo que cantan bastante mal y que con esto arreglo el autotune y todas esas cosas, o un Tal buen cual, productor, un buen por supuesto. sonidista, qué sé yo, le arregla, pero todo y cantan precioso. No me Claro. acuerdo de quién fue que escuché el otro día, pero bueno, no voy a Bueno, pelar eso. no, bueno, Eh, no es pelambre, pero un ícono de aquello es Enrique Iglesias, po, que se han filtrado por ahí algunas grabaciones de él sin el autotune y por supuesto lamentablemente. Ahora, debo decirte que no en ningún caso quiero hacer una comparación, pero sí me tocó grabar muchas veces, por ejemplo, yo tenía un home studio hace unos años ya, atrás y pasaron muchos artistas por el home studio porque yo trabajé en muchos programas de televisión. Entonces, te digo, de los artistas de la nueva ola, el 95% cantaba a la primera y quedaba la toma al tiro, porque estaban acostumbrados a eso. La Gloria Simonetti, grabamos un CD entero, una producción, a la primera de toma, una. porque es una gran cantante. A eso es lo que voy, y así como Sí. tantas otras, ¿no es cierto? Pero lo que te Ginette quiero decir, Acevedo, claro, y claro. como no existía el autotune ni las trampillas que existe da la tecnología, estaban obligados a cantar bien, digamos. Así de simple. Bueno, y además que los estudios eran distintos porque yo tuve aquí a don Luis Alberto Torrejón, que Luchito se Uh, murió hace relativamente poquito atrás, claro, claro. y él también contaba que tenían, y si se equivocaban en algo, Lo que todo de pasa es nuevo, que, lo desde que el pasa es que principio. antes del disco que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Existió el acetato. El acetato iba directamente cuando grababan con un micrófono, imagínate lo que te estoy diciendo, un micrófono, toda la banda, el cantante cerquita del micrófono y los músicos más atrás, ¿ya? Para ver los planos, y si cualquiera que se equivocara, inmediatamente había que grabar todo de nuevo porque en el fondo estaban grabando el máster directamente Claro. lo que la gente después iba a escuchar. Entonces, por eso es absolutamente, oiga, un homenaje a don Luis Torrejón, realmente de excepción, él un excelente técnico para la época y olvídate la cantidad de éxitos que él grabó en su estudio, pero innumerables. Mira, yo te voy a decir algo que me contó su hija Tatiana, que hemos hecho bastantes buenas migas con Tatiana Torrejón, y Ya, ella está muy triste. De hecho, me pidió que lo dijera en pantalla, y me acordaste ahora. Tal como dices tú, don Luis Alberto Torrejón ayudó a mucha gente, grabó con mucha gente, él fue siempre brillante en todo, ¿eh? Pero en su velorio fue muy poca gente del ambiente artístico. Entonces Tatiana me decía, Pili, yo estoy muy triste doblemente, primero porque mi padre falleció y segundo porque pensé que iba a ir muchos más artistas de todos los que él trabajó en general, ¿ah? En general, no está hablando de por la supuesto. nueva ola o del Juanito, no, me dijo en general y eso me dio mucha pena, ni siquiera tampoco se dijo en las noticias algo, porque si tú has escuchado alguna vez, la gente que nos está viendo ahora, has escuchado alguna vez a Violeta Parra, por decirte un ejemplo, es porque Violeta Parra solamente grabó sus discos con él. Claro. Y nadie sabe mayormente, a menos que haya visto mi programa que él lo contó, pero la gente del medio de televisión sabe
sabe, si no sabe todo el mundo, pero sabe la gente. Y ni siquiera en las noticias, por último, decía, oh, se murió don Luis Alberto Torrejón, que bla, 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 esto, y mostrar algunas fotos, no sé, de todos los artistas. Entonces, es lamentable eso que pase, fíjate, Bruno, porque en otros países se valora mucho al artista en general. De hecho, a gente así como don Luis Alberto Torrejón, en los discos, en las carátulas, antes no salía el nombre. Él que lo graba, que dirige, que aquí, que allá, que ve, todo el cuento, el crédito, no salía. Él Claro. me lo dijo. ¿Seguro? Entonces, claro que así era. Entonces, a mí me da como lata, me da pena, me da rabia. Tenemos que Mira, portarnos mejor con nuestros artistas, todos, de por Chincola supuesto. a Joto. Mira, si me permite hacer un comentario al Sí, por respecto, supuesto. pasa lo siguiente, te voy a ser muy franco. Yo me trato de mantener bastante lejano a las redes sociales, porque considero que las redes sociales muchas veces bajo un seudónimo, cualquiera dice lo que quiere, y eso me parece que muchas veces raya en la agresividad, y la verdad no me gusta, no me siento cómodo. Por lo tanto, Claro, yo generalmente me meto a los portales de noticias para estar informado, veo bastantes noticias durante el día para tener opinión, y te voy a ser muy franco, no sabía que había fallecido Luis Torrejón. Tú me lo acabas de decir ahora. Yo no tenía idea. ¿en serio? ¿Entiendes? Porque de verdad no sabía. Y lo lamento mucho. Y por supuesto, por razones obvias, no fui al funeral porque no Claro, tenía idea que no había hay, fallecido. Pero al no, margen de eso, hay que hacerle justicia. Te aseguro que grabó con Lucho Gatica, con todos los grandes artistas que fueron de la época. Mi papá me contaba, por ejemplo, que en el estudio de él, como no había, no existían las condiciones técnicas de la época, ponían cajas de huevo para que fuera más seco, no hubiera reverberación de la... lo ¿Entiendes lo que? comentó. Por eso te digo, era y por ahí pasaron todos los artistas, así que lamentablemente te tengo que encontrar toda la razón, o en este caso a su hija, a la cual por favor llévale mi afectuoso saludo, de parte de toda la banda, porque bueno, tuvo la fortuna de tener un gran padre, una gran persona y un excelente profesional. Sí. Bueno, y dicho eso, sigamos con tu papi. Bueno, yo tampoco sabía, que estuve leyendo, que él tiene mucho que ver con el estadio italiano, con el asunto. Espérate, yo tengo apuntes aquí, porque esto No no me es diga que me va un... a decir el campeón y del domani. Es exactamente, el campeón del mañana. ¿Qué te Tal parece? cual. Ah, es lo que nos manejamos en el italiano. Excelente, me gustó. Por supuesto. Oye, el campeón y el Oui. domani. Claro, el campeón y el domani fue un torneo que mi padre empezó a organizar en el Estadio Italiano allá cerca del año Sí, 70, porque acaba hace un par de años, cumplió 50 años ya el 74 torneo. anoté yo. Eh, 74 Exactamente. anoté yo. Claro, el año pasado creo que se cumplieron 50 años ya del torneo. Y te digo, mi papá siempre enamoradísimo del básquetbol. Y aunque tú no me creas, yo todos los días, de lunes a sábado, estoy en el estadio italiano desde un cuarto para las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, en el mismo gimnasio donde mi papá creó el campeón y el domani. Ahí estoy yo practicando, haciendo un poco de deporte. Es la mejor manera de comenzar el día, y además que me trae muchos recuerdos cuando yo era chico de ese mismo campeonato y por supuesto de mi papá. ¿Tú practicas voleibol? No básquetbol, ¿Básquetbol o igual que él, voleibol? pues, claro. No básquetbol. Básquetbol. Y el Básquetbol. campeón y el domani es un torneo de básquetbol. ¿Y ese premio cómo se llama? En honor a tu Arturo papá. Yolito. Arturo Yolito, el premio que le dan al mejor jugador del torneo todos los años. Me imagino que tú te lo habrás ganado alguna vez, ¿o no? No, era muy malo, muy malo. No, el único torneo que, oye, no me va a creer, pero cuando yo jugué, porque esto, ojo, hasta los 19 años se podía jugar, no más allá de eso. Entonces, cuando yo estaba en la época de que yo formaba parte del grupo que participaba en el torneo, me tocó a mí participar
en un torneo de tiros libres, que como los penales, digamos que en el fútbol, en ¿Ya? el básquet son los tiros libres. Eran series de 25 lanzamientos, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Que me tocó representar al estadio. Me vas a creer que gané el campeonato de tiros libres. Hice 23 de 25. Nunca más Ya. he hecho esa marca, pero te digo, mi papá decía, el único campeonato que ganamos fue el campeonato de tiros libres que organizamos, porque nunca pudimos ganar el campeonato, porque mi papá, como le interesaba que fuera un buen espectáculo, traía muy buenos equipos. Entonces el estadio nunca ganó, pero bueno, era mejor mantener un buen nivel del campeonato. Ahí tú practicabas con la Andrea Tesa también, porque ella iba harto al estadio italiano. No sé si Oh, todavía. no, la Andrea participa. Bueno, entrenamos muchas veces juntos, pero ella Ah, ya. formaba obviamente parte del equipo de las damas. Entonces entrenábamos juntos, pero cada uno en su equipo. Yo Claro, jugaba a los sí, sí, varones, ella sí. jugaba a las damas. Sí, pues la Andrea, basquetbolista, toda la vida, cuando siempre yo estuve de baterista de la Andrea hace unos años atrás, varios años, unos 10 años habrán sido, y siempre nos acordábamos de las andanzas cuando chicos, íbamos con la rama del estadio a varias partes a jugar campeonatos. Mira, no ganábamos mucho, pero lo pasábamos muy bien, eso sí. Eso sí. Sí, porque además allá se hacía un festival, ¿cierto? Claro, el De Festival de la música. Canción, sí, po, Exacto. claro, por supuesto, el Festival de la Canzone, ahí hay una, claro, bueno, mi papá no tuvo mucho que ver con eso, porque se mantenía, No. pero la Andrea en este caso ganaba todos los años, así que ya no era gracia, se disputaban del segundo lugar para abajo. Claro. O Claro, sea. Oye, pero y bueno, a todo esto me quedó dando vuelta lo de la batería y todo eso. ¿Cuánto, pucha, piezas podría ser? ¿Cuántas piezas tiene una batería? lo que pasa es que, ¿Una a entre, ver, entre 8 y 9, una cosa así? claro, es que ¿O menos? depende, ¿O más? no, lo que pasa es que no existe una cantidad exacta, puede ser mayor Ah, ya. cantidad de tambores o menor cantidad de tambores, da exactamente lo mismo, pero lo básico es que tenga un bombo, un tambor y luego unos platillos. Ahora, sobre eso ya le podemos pues, empezar a poner más tambores. Por Ah, ejemplo, sí. la batería de los Jaivas era una batería gigante que tenía muchos tambores. Y hay otras baterías de jazz generalmente que son un poquitito más precarias, digamos, más simples. Ahora, da exactamente lo mismo, porque si tú eres un buen ejecutante, un buen intérprete, con 2 o 3 tambores, va a poder hacer una muy buena labor. Sin embargo, el resto de los tambores tú los puedes ocupar o por un tema visual o por un tema de timbrística, de repente que necesita tener más timbres diferentes y por eso tiene mayor cantidad de tambores. ¿Y eso, y esos tambores y todo eso tiene que llevar un micrófono cada uno o es una cosa ambiental? No sé, yo pregunto desde mi ignorancia. Mira, pues O hay diferentes maneras de amplificar una batería. Puede ser, por ejemplo, con un par de micrófonos un poco más ambientales, ¿ok? eso, O, pero el ideal, por supuesto, es tener un micrófono en cada tom, porque eso le en da cada. mayor, claro, y en cada caja, en el bombo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en los platillos también, porque eso le da la posibilidad al técnico de ecualizar todo de diferente manera, porque si el sonido del tom, por ejemplo, es más agudo, va a realzar diferentes frecuencias a que si el timbal es mucho más grave, realza otro tipo de frecuencia. Y es por eso que suena mejor en el fondo si es que está todo amplificado independientemente. Ya, y ponte tú una batería electrónica con una acústica, ¿suena mejor la electrónica? ¿Tiene más sonidos que la acústica? Mira, yo humildemente, mira, yo creo que fui uno de los primeros bateristas en ocupar batería electrónica aquí en Chile. Conozco muy bien cómo ha ido evolucionando el tema de la electrónica, porque siempre me gustó mucho la parte más tecnológica. Sin embargo, mira, la batería electrónica es una muy buena
solución de repente cuando no existen los medios técnicos para amplificar una batería acústica. Pero de verdad, aunque hay muy buenos samplers hoy en día, de verdad muy buenos, pero para mí la batería acústica siempre va a ser la batería acústica, es como el piano. Hay muy buenos samplers de piano, pero el piano de palo, como le llaman, va a ser siempre el piano, ¿entiendes? Tiene un calor, un color muy, muy especial. Ahora, lo que sí tienen muy bueno las baterías electrónicas versus las acústicas es que tú le puedes cambiar el sonido y puedes tener percusión latina, timbre mucho más electrónico para hacer trap, para hacer reggaetón y ese tipo de música, o cosas más rockeras. Lo bueno que tiene la batería electrónica es que es muy dúctil, muy versátil, pero la madre de todas, por supuesto, siempre va a ser la batería acústica. Y bueno, esto yo estoy preguntando desde la ignorancia, digamos, porque soy curiosa. Sí, po. Por ejemplo, ¿a qué se refiere, en el caso tuyo y de tu papá, Yolito y su combo? ¿Qué significa combo? Yo lo ¿Cómo no? leí, pero quiero que me Sí, lo expliques bien tú, porque lo que yo leí, lo que yo entendí, eh, es que un combo significa que en el grupo hayan dos saxofones. No, no son saxofones. Sí, saxo. saxofones, Y que, claro. exactamente, sí. Y cada uno puede tener 3 o 4, no sé si instrumentos decir, dentro. Y por eso que es como un combo que se amplía mucho más los sonidos. Así lo entendí yo, Ya, ¿no? mira, creo que está muy cercano a la realidad. Lo que pasa es que, mira, hablándolo en palabras muy simples, un combo es una combinación de instrumentos que puede ser de muchas maneras. Puede ser la base armónica, que generalmente la Ya, da, por ejemplo, el bajo, más un piano, o puede ser con guitarra, un instrumento ya. que haga armonía. La batería o las timbaletas hacen la percusión y en este caso se combina un par de saxofones. ¿Entiendes? Porque hay otras agrupaciones que reciben, por ejemplo, el nombre de sonora, que eso ya tiene que ver con trompetas, o la base armónica más trompetas, no tiene que ver con saxo o con trombones, ¿entiendes? A eso es lo que hay charanga, hay muchos diferentes tipos de agrupaciones, de formaciones de músicos, pero en este caso, como tú me consultas por combo, combo significa una combinación de instrumentos que puede ser de muchas maneras, así de simple. ¿Qué te parece? Bueno, yo te voy a invitar ahora a una pequeña pausa porque a la vuelta quiero que nos cuentes cómo fue la experiencia que tuvo tu papá, que seguramente, obviamente tú la tienes que saber bien de en primera persona, de cuando fue al Festival de Viña y tocó boca abajo, patas para Claro que arriba. sí, por supuesto, claro que ¿Ya? sí. Así que vamos No, a una ok. pausa y volvemos. Ok. Ya amigos, estamos de vuelta. Cuéntanos, ¿en qué año fue? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué quiso hacer eso? ¿Qué lo hizo pensar en hacer eso? Mira, Que fue por formidable, ¿eh? supuesto, claro, imposible que se me olvide el año porque fue lamentablemente el año en que él falleció, digamos. Fue el año 2008, ¿ok? 2008. Bueno, nosotros siempre nos juntábamos los domingos con toda la familia y nuestras familias a su vez nos juntábamos en la casa de mis papás a tomar once, una rica once que nos daba mi mamá. ¿Y qué pasó? Uno de esos domingos mi papá nos cuenta, oye, les tengo que comunicar algo. Cuente, papá. Vamos a Viña, me dice. ¡Ah, qué buena noticia! Sí, me dice, pero necesito algo que la rompa, digamos, Claro. porque han ido tantas orquestas y quiero hacer algo que realmente sea diferente. Ya le dijimos, ya, denos algunos días para ver qué podría hacer y ahí volvemos a conversar. Y yo durante la semana estuve hablando con varias personas que aquí, que acá, y de repente saltó la idea, viendo algún video de algún baterista, Motley Crue creo que se llamaba la banda, una banda de rock,
del Sí, baterista que sí. se daba vuelta, po. Entonces, llego el domingo siguiente y le digo a mi papá, papá, tengo la siguiente idea. ¿Por qué no hace eso que hizo el baterista de Motley Crue? Me dijo, mira, el único mote que conozco es el mote con huesillos, me dijo. Así que, ¿de qué estamos Claro, hablando? Claro, así que le puse ahí en el notebook, ahí en YouTube, te lo le muestro el mostraste. video, dijo, lo hago. Lo sé cómo, Eso. pero lo tenemos que hacer. Le dije, papá, yo le garantizo, de verdad, que si usted hace esto, va a salir en aquella época en la tapa de las últimas noticias. No, en serio, en serio. Bueno, ¿Le, te digo, le mi papá, aseguro, papá? Le aseguro, papá, claro. que va a vomitárselo todo. No, 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 esa parte No no se la quise almuerce ese contar. día, papá. No tome desayuno ese día, papá. No, es Nada. una broma, una No. broma. Oye, pero la cosa es que, bueno, mi papá, por supuesto, como era una persona que era un gran realizador de ideas, además de ser una persona muy creativa, le gustó mucho la idea y mandó a hacer la máquina, porque mi idea en un comienzo era que lo hiciera con esas máquinas que creo que se llaman Yale, no sé si tú las conoces, que Sí, sí, suben sí, carga, que tienen dos, sí, suben carga y se dan vueltas. Yo dije, sí. con eso pueden poner un escenario que no sea tan grande y lo hace. No, para mi papá y se lo expuso la persona de efectos especiales del festival y le dijo, pucha, está complicado lo del Yale porque la máquina Yale es tan pesada que puede romper el escenario. Así que vamos a tener que hacerlo de otra manera. Y fabricaron una máquina que era gigante, en la cual mi papá estaba unido y la batería entera estaba unida al piso, que se daba vuelta, porque era la única manera, mi papá estaba amarrado con arnés y ¿entiendes a lo que voy? O sea, era la única Sí, sí, manera sí. de que no se cayera y lo hizo y me parece excelente. Mira, le salió tan bien, nunca me voy a olvidar de esto, ¿eh? Impresionante lo que te voy a decir, pero es así. Eh, Terminó el festival y yo me fui caminando de la Quinta Vergara al hotel donde yo estaba, porque yo estaba en un programa de esos satélites, no me acuerdo, de esos que daban los programas de televisión, yo estaba tocando ahí. Entonces eh, me fui caminando al hotel y de repente veo en las últimas noticias, había otra noticia nada que ver, ¿cachai o no? Una noticia que por supuesto debe haber sido de la noche anterior, no me acuerdo qué decía la noticia. Pucha, Ya. yo dije que lata. Pero bueno, es parte de pero igual mi papá lo hizo, le salió el descuento. Y a la otra mañana, eso es lo increíble, a la otra mañana voy a ver a mi papá, aquí habrán sido las 10 de la mañana, después de haber dormido unas 4 horas, y voy pasando por el kiosco, bueno, y en la noche cambiaron la portada y pusieron a mi papá en la portada de las últimas En noticias, primera o sea, plana. en primera plana, abriendo, lo cual a mí me llenó de orgullo, se me cayeron las Ya. lágrimas, porque de verdad mi papá no es que lo haya buscado, pero creo que una persona tan correcta, tan trabajadora, tan buena persona, tan buen profesional, se lo merecía con creces. Y lamentablemente, como tú me comentabas hace un rato, el tema de don Luis Torrejón, lamentablemente nos queda mucho todavía por aprender en cuanto a reconocer a la gente que son parte de nuestro medio artístico y a rendirle los homenajes cuando están en vida, no cuando ya han partido. Exacto. ¿Y tú te atreverías a hacer lo mismo que hizo tu papá algún día? ¿Te llama la atención a ti ir a Viña? ¿Te hace ruido o no te, si no es no nomás o sí me gustaría? O No sea, sé. tú te refieres con el cómbolo, porque yo fui a Viña como Sí, baterista, muchos años fui con el show de Luis Jara, con el show de Alberto Plaza, con el show de Miriam tipo, pero no Hernández, con tu porque combo. no, con el combo no. A mí me da exacta, es que mira, yo creo que a todo el mundo le gustaría ir a Viña, por supuesto. Creo que es el escenario más importante que hay acá. Ahora, a mí me da exactamente lo mismo, porque en realidad ya lamentablemente creo que se ha perdido tanto el respeto por ese escenario que en realidad para mí me da exactamente, mira, creo que estoy donde merezco estar, tenemos la oportunidad de trabajar durante todo el verano, creo que nos va muy bien, estamos muy agradecidos de eso, hacemos un show que es muy entretenido, es muy versátil,
muy dinámico y la gente lo agradece y creo que te podría mostrar un montón de premios que tengo acá, pero son retribuciones que uno recibe del cariño de la gente. Ahora, el único problema que tiene todo esto y que pasa a ser chistoso es que fue tan bueno lo que hizo mi papá con el tema de la batería que nunca nadie más habló del show del combo. Todos se quedaron de, oh, yo le hice ese combo. Cuando se dio vuelta la batería, y nadie se acuerda de lo que hicieron en el show. Así que parece que, no sé si le fue buena la idea o fue pésima. Porque de verdad, No, yo al creo que fue final, buenísima, acá nadie lo había hecho. ¿Y tú te eso atreverías sí. a hacerlo? Por supuesto, no olvides. Si lo hizo mi papá a los 74 años, no lo voy a hacer yo que tengo O 60. sea, Por supuesto, obvio que sí. oye, y de todo Claro. esto, ahora cuéntame un poquitito de ti. ¿Tú cómo llegaste, cómo empezaste tú, digamos, porque me dijiste delante que partiste tú primero en la tele, Claro, bueno, yendo a la cla- tele y todo eso, en mira, programas, no sé. claro, mira, muy simple. El tema es que a mí siempre me gustó mucho, como te dije anteriormente, la tecnología. Entonces yo quería ser ingeniero de sonido. Eso quería hacer yo. Entonces le dije a mi papá me dijo, no, no un problema. Vi la prueba de aptitud académica y la verdad que me fue bastante bien y quedé en tecnología de sonido. El problema que la única universidad que impartía la carrera era la Universidad Austral de Valdivia, ¿ya? Es la única parte donde se daba la carrera. Entonces yo tuve que evaluar si me iba a Valdivia o no. Le dije a mi papá, papá, no me voy a ir a Valdivia, aunque su hermano vivía allá, no, no lo quiero molestar. Así que entré en un instituto que en Santiago a estudiar sonido, ¿ok? Pero el instituto era tan malo, pero tan malo que a los 2 meses, 3 meses le dije, papá, está botando su plata, por favor, sáqueme esta cuestión porque de verdad era muy malo el instituto. Me dijo, ok, te saco, pero ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo así pensé, no sé, unos 15 segundos, le dije, voy a ser baterista. Era lo que tenía más a la Claro. mano, digamos. Entonces mi papá me dijo, ok, perfecto, ni un problema, pero tienes que estudiar, porque por una cosa lógica. Entonces ahí me metí a estudiar con Carlos Figueroa, que tú mencionabas delante, el Con gran Carlos Carlos, Figueroa, hijo, no, papá, claro, el Carlos papá. Figueroa, hijo. Claro, el Carlos Figueroa, hijo, yo lo conozco desde que era un colorín, cabro chico, yo ahí y metía la cabeza, trataba de hacer, no, ándate para allá, cabro, porquería. Hubiera sabido uno que iba a ser el director del Festival de Viña, lo tratábamos con más Sí, respeto, pero ya no fue. No, Carlito Figueroa, olvídate, lo quiero mucho. Y de una manera u otra, yo fui, que él siempre me dice, tú fuiste el primero que me dio una oportunidad porque lo mandé a un programa donde yo era baterista, lo mandé a él de reemplazo y fue su primera ocasión de tocar, experiencia. digamos, claro, experiencia tocando en un programa de televisión, así que me parece, no, él tocó cuando era muy chico, pero de ahí ya tocó cuando yo le di la oportunidad por lo menos tocar como baterista profesional. Así que, no, yo contento de haberle dado eso a Carlito, además que es un excelente baterista, un muy buen músico. Bueno, y Y como te decía, perdón, para terminar la sí, idea, no, dale. como le dije a mi papá que quería estudiar batería, él me dijo, ok, va a entrar a estudiar con Carlos Figueroa y a la Universidad Católica percusión. Me metí a estudiar en ambas paralelamente y luego ya de algunos años, ya mi papá vio en qué parte iba yo de la instrucción, me dijo, ok, hasta aquí, de aquí en adelante, me dijo, ahora ya puedes vivir de la música porque alcanzaste el nivel necesario. Así que me acuerdo, me regaló una batería y un furgón Subaru. ¿Te acuerdas tú un furgón Suzuki? Un furgón de esos como pan de Eso. molde. Pan de molde. Claro, entonces me dijo, ahora me dijo, ya no hay excusa, tiene medio de transporte, tiene su instrumento, ahora tiene que trabajar. Y bueno, dicho y hecho, pues, empecé a trabajar por aquí y por allá. Y en este periplo por aquí y por allá conocí a una bellísima persona que se llamaba Jesús Francia, que era un acordeonista, y el hijo de Jesús Francia
mi compadre Tito Francia, que es un pianista de excepción Eso aquí te en iba a Chile. decir. Bueno, y Sí, con él dimos nuestros primeros pasos ya y luego de estar unos 4 años más o menos en eso, de repente suena el teléfono y me llaman a mi papá. Le dice una persona que se llama Carlos Urquiza, que es un guitarrista que era parte de los sí, Estéreos. el hermano de Waldo. Claro, exactamente, si este mundo es muy Waldo es chico. amigo mío. Bueno, Sí. Carlito Urquiza era el director de una banda que se llama Banda San Cristóbal y le dice a mi papá, oye, se me va el baterista y necesito un baterista para la Banda San Cristóbal, que era una excelente orquesta. Y mi papá le dice, mira, dale una oportunidad a Bruno, una. Y Carlito Figueroa, o sea, perdón, y Carlito Urquiza, me llama por teléfono y dice, oye Bruno, pucha, tenemos la oportunidad, tenemos una tocata ahora con el Pollo Fuente, de ahí seguimos siendo bailable con la banda en Arica, ¿queréis venir con nosotros? Ya, pues le dije, ni un problema. Y de ahí ya me metí a trabajar a un muy buen nivel profesional y junto con eso me llegó la oportunidad de entrar a la televisión en un programa que se llamaba Cordialmente, donde me llamó Pancho Sí, Aranda, claro, con el sí, Taro también lo Lobos conozco. y con Julito de Vela, y ahí estuvimos, pero no me acuerdo cuántos años, muchos años, porque estuvimos en el Cordialmente, y después se llamó Acompáñeme, después cambió de nombre, y íbamos cambiando de canal y cambiando de nombre, pero nos permitió llegar a la gente, y eso, por eso mucha gente hasta el día de hoy se recuerda, me dice, no, ¿cómo está usted que era de los cariñositos? Imagínate, claro, Claro, ahora seríamos los cariñosaurios, pero imagínate que la cantidad de años. claro. Pero sí, pues esa fue mi primera experiencia y luego de eso ya seguí trabajando con Tito Francia, tuvimos la posibilidad de entrar a TVN y ahí estuvimos muchísimos años haciendo muchos estelares de televisión como orquesta. Sí, sí, sí. Yo con Tito estuve cuando vinieron los inolvidables de siempre acá al Enjoy Santiago y ahí lo Claro, aproveché de saludar a él y a claro. su señora. Así Eh, que un saludo, Tito. Tito, el ¿Qué te iba a compadre decir? mío, así que no, Ah, sí, olvídate. Sí, pues compadre mío, es padrino de mi hijo mayor. Y mira, yo siempre, aunque él le carga esto, de pero yo siempre Felipe. le decía, claro, del Felipe, él es el Tito, el padrino del Felipe. Y yo siempre le digo al Tito, y le carga que le diga esto, pero siempre se lo digo. Ahora voy a aprovechar tu programa para decírselo de nuevo. El Tito Francia, mira, aunque no suene muy bonito, pero es la única persona que yo estoy 100% seguro que es mejor persona que yo. En serio, el Ah, Tito, en serio, es una bellísima persona. Es una bellísima sí, persona. Considero que lamentablemente, y muy talentoso, es muy talentoso. Creo que lamentablemente por falta de ambición y por tener el corazón más grande que el pecho, no llegó a instancias mayores como ser director del Festival de Viña, cosas así. Pero si estamos hablando de conocimiento y de talento, el Tito las tiene todas y le sobra. Y bueno, él estuvo siendo músico de Horacio Saavedra en el Festival sí. de Viña, no sé cuánto habrá sido, 15, 20 años, muchos años. Bueno, Entonces tiene mucha experiencia y aparte de eso es muy talentoso y muy responsable, olvídate. y he acompañado bastante a Andrea Tesa. Yo he visto hartos videos que está Tito tocando el piano y la Andrea Tesa ahí, así como bien, muy, muy de alta noche, digamos, su vestido, cantando maravilloso en italiano. ¿No? Y Oye, y a todo olvídate esto, perdón, y olvídate la sí. cantidad de artistas que Ah, acompañamos sí. en los estelares de televisión, todos, todos los artistas, desde Luis Miguel hasta todos, absoluta, hasta, no sé, pues, ¿quién te cambió el caballero? Ese chiquito, Adrián, desde Adrián hasta Luis Miguel, para poner los dos extremos, en serio, tocamos Tú, absolutamente con todos los artistas, todos. entonces dame el contacto de Luis Miguel. Yo le voy a decir No, que Bruno me lo creo, dio. Creo que ya cambió el teléfono. No, el Luis Miguel Ah, lo acompañamos en Sal y Pimienta, por supuesto. En el Mega fue ese estelar. Claro que sí. mira. Oye, entre paréntesis, tú eres, ahora que hablaste de Felipe, de tu hijo mayor, tu hijo es la cuarta generación de bateristas. Está tu abuelito, tu papá, tú, Felipe.
Y Carla, Carlita, también tu hija, ellos La- también están en tu grupo. ¿Cómo por llegaron? Es supuesto. difícil trabajar con la familia? ¿Cómo se da eso? Mira, tiene su lado positivo y su lado negativo. Ahora, creo que lo importante es que ellos entienden que al momento de trabajar no soy el papá, soy el jefe. El Y yo jefe. también, ¿entiendes? Por supuesto, es que uno tiene que tratar de no hacer diferencias, ¿entiendes? Y ahora, lamentablemente, no sé si por mal formación profesional, pero yo por lo menos tiendo a exigirle más al Felipe y a la Carla, porque ellos no pueden fallar, ¿entiendes a lo que voy? Porque uno va, viste, está ahí exclusivamente porque el hijo del jefe. No, en este caso no es así en ninguno de los dos. Sin embargo, por lo mismo, ellos están obligados a estar constantemente dando pruebas, lo cual, bueno, a mí me tiene bastante tranquilo porque alcanzan sin ningún problema el nivel profesional que requiere estar ocupando ese espacio. ¿Y eso te pasó a ti también con tu papá? Ser el hijo de... Yo sé que a lo mejor lo más... O sea, no me cabe la menor duda que tú tuviste méritos propios, pero a lo mejor te pasó alguna vez que fuiste a ver un trabajo a alguna parte y así como que no quiero que me den este trabajo porque soy hijo de. Por ¿Te fue más supuesto, mira, difícil a lo mejor o más fácil? No lo sé. ¿Te pasó? indudablemente es más fácil en términos de que te da la oportunidad, te abre la puerta de acceder al trabajo. Ahora, dicho esto, el que toca la batería es uno, no es el apellido ni es el papá. Entonces, si es que uno es un mal instrumentista, va a ir fuera, no importando qué apellido tú tengas. Entonces, creo que el apellido generalmente te ayuda a acceder al trabajo, pero el trabajo, el que lo hace es uno. Y es por eso que bueno, aparte de que me estudié con Carlos Figueroa y en la Católica, estudié también con mi papá, porque mi papá era una persona que tenía tantos conocimientos y yo en aquella época, como me gustaba, como te decía anteriormente, el tema tecnológico, microfonía entero una batería, entero, tambor por tambor, como me decías tú antes, y le empecé a Sí. decir a mi papá, ya papá, cuando todos los días después de almuerzo, durante un mes y medio, una cosa así, mi papá se iba después de almuerzo, se iba a la sala conmigo y yo echaba a grabar y decía, ya, letra A. Y mi papá empezaba, A, ya, perfecto. Ritmos con A gogo. Ritmo creado entre tal año y tal año en Estados Unidos, tiene varias maneras de tocarse. Por ejemplo, esta manera, esta otra manera. Si es que estás con un percusionista al lado, lo vamos a tocar de esta manera para no toparnos. Ya, si es que entiendes a lo que voy, entonces después ya, al vaso, otra, y así un montón de ritmos que él me fue enseñando y yo tuve acceso gratuitamente a todos sus conocimientos y por supuesto, como tenía ya la instrucción para poder escribir música, transcribí todo lo que él grabó y después yo lo estudiaba para poder ser un músico completo, porque en esa época era muy difícil tener el conocimiento para ser un baterista completo, no había dónde practicar. Entonces, ¿entiendes a lo que voy? Entonces, Sí. para hacer la diferencia con los demás colegas, yo me preocupé de ser un músico muy versátil que pudiera acompañar absolutamente cualquier cosa, digamos, desde rock hasta vals, pasando por cumbia, pasando por todo. Y por lo mismo, respondiendo un poquitito a tu pregunta, al contrario, yo inflaba el pecho cuando me decían, tú eres el hijo Yolito, pucha, a gran honra, porque mi papá, de verdad, cada día que pasa, como digo habitualmente, un día menos que queda para volver a abrazarlo y decirle todo lo que lo quiero, todo lo que lo amo y que su espacio está en mi corazón igual que estuvo hasta el último día que estuvo en esta tierra. Así que yo feliz que me digan que soy hijo de él, no tengo ningún problema con eso. Hay no, qué hermoso lo que dijiste en todo caso, porque es lo que siento yo también con mi papá, que también me debe Mira, estar esperando. Ojalá que me por espere en el supuesto. cielo. Sí, bueno. ¿Qué te iba a decir? Hay algo que me llamó la atención, fíjate, hablando de tu papá, que era extraordinario y todo eso. Cuando nació tu primer hijo, tu papá no Ajá. estuvo, no fue a la clínica porque estaba en Sábado Gigante. Cuéntanos eso. Tal cual, pues. Bueno, tú sabes como Sábados Gigantes era un programa que partía como a las 2 de la tarde, en un comienzo partía a la 1 Sí, y hasta las 8 de la noche y después seguía Noche Gigante. Era en vivo, sí.
prácticamente entero. Entonces llegó, esto fue el año 87, el 23 de mayo nació Felipe, que cayó justo día sábado. Mi papá Ah, estuvo hasta lo más que pudo, pero no alcanzó a verlo y se tuvo que ir al canal. Y a él lo sorprendieron precisamente haciendo un contacto directo, que en esa época era bastante más complicado que ahora por el tema de las microondas y todo. Ahora con un celular uno hace un contacto. Bueno, en aquella época, por supuesto, era muy diferente. Entonces se logró hacer y mi papá, bueno, se emocionó muchísimo en ese momento. Y bueno, Felipe, mi hijo se llama Felipe Arturo, ya sabrás tú por qué, por supuesto. Y como le dije en aquella claro. oportunidad, lo único que uno espera es que Felipe, mi hijo, sea lo que llegó a ser mi padre como persona. Eso es lo único que yo espero. Porque mi papá, más allá de ser un excelente profesional, era una bellísima, un muy buen ser humano. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de dejar en esta vida, creo yo. Sí, así es. Y hablando de Felipe, Felipe y Carla, Carlita, tu hija, ¿qué La lugar Carlita, ocupan claro. en la banda? ¿Qué hacen ellos? Bueno, Felipe y la Carla, aparte de ser ahora los representantes de la banda, porque yo ya me harté de la cuestión, ellos ven todo lo que tiene que ver con los contratos. Felipe es baterista y percusionista, al igual que yo, y la Carla es la cantante. Así que perfecto. Créeme que la Carla, lo que más me gusta de ella, aparte que canta muy bien, lo que más me gusta de ella es que está con la camiseta súper puesta, que es de esperar, pero no siempre se da así. ¿Entiendes? La Carla, olvídate, súper jugada por la banda, se sabe todas las coreografías, hace participar a la gente, canta de todo, así que estoy muy orgulloso y muy contento con su trabajo. ¿Qué te parece? Y cuéntame, ¿cómo se llama? Oh, me fui a blanco de repente. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que vienen ahora? ¿En qué están? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que siento de una manera u otra, nosotros hemos grabado, hemos hecho varias producciones, lamentablemente siento que como que te encasillan en un solo, por ejemplo, dicen que Yolito y su combo es que te mate el tren, me voy para Macondo, ese muerto no lo cargo yo, todos los clásicos que son de la banda, y tú tratas de sacar cosas nuevas y no las tocan. Ahora, no es algo que nos pase solamente a nosotros. He escuchado este Sí. mismo argumento de Tommy Rey y yo hace tiempo atrás me metí a la página de la Cubana Can y tienen una excelente producción nueva y no sonó en ninguna parte, porque lamentablemente, no, por la Cubana Can es el africano, abusadora, no meta las manos, oye, y un par de cosas más. ¿Cachai? No te, como que en este país, lamentablemente, te encasillan en algo y no te dejan salir de ahí, sino que tú eres esto. Y la gente, aunque se esmere por sacar cosas nuevas, lamentablemente no tienen el apoyo que a uno le gustaría. Y en tu banda, ¿quién es el que compone? ¿Compone alguien, aparte de tocar todas estas canciones? A lo que tú decías, ¿alguien compone o tú que No, a sacó algo nosotros nuevo y no dio se nos, resultado porque la gente... se nos ¿Ah? acercan compositores, porque nosotros no tenemos compositores de la banda, se nos Ah, acercan ya. compositores, nos pasan sus canciones y además nosotros hacemos covers que han sido golazos, por ejemplo, en otras partes del mundo, tú lo grabas acá, lo adaptas a la idiosincrasia del chileno, queda un súper buen producto y no lo tocan. Ah, mira, te voy a hacer llegar un tema que fue el último que grabamos, se llama Yo Quiero Tomar, que aunque yo no tomo, pero es un tema que está muy pensado en la nueva cumbia chilena, para los cabros jóvenes que te aseguro que si lo tocaran en la radio sería un golazo, pero no lo tocan. Así de simple. Tanto así que yo llegué a llamar, por ejemplo, a la radio. ¿Cuál son las que más tocan música tropical? Que no era la ¿Los Candela, 40 la principales? Corazón, la Corazón. Llamé a la Ah, la Corazón, corazón, sí. escúchame, y le dije, dime, aquí hay que, o sea, hay que pagar para que te toquen, porque si tú me dices que
tengo que pagar una X cantidad, ponte tú, te voy a decir una tontera, hay que pagar 10 lucas por cada tirada al aire del... Perfecto, yo veré para cuántas me alcanzan, pero no me digas, por favor, que hay que invitar al DJ o que hay que tirarle unas lucas por debajo, porque eso no lo voy a hacer. Si es que es algo absolutamente honesto y cristalino, transparente, no tengo ningún problema. Pero si tiene que ver con cositas por debajo y con padrajos, yo no estoy para eso, porque así me enseñó mi padre y yo por lo menos tengo pensado morir con la bandera en alto porque no estoy dispuesto, hay cosas que no son transables y eso es una No. que por lo menos para mí no se transa. ¿Qué te parece? He dicho, dijiste tú. Claro, ¿Qué chan, tal? chan. Te faltó el platillo así. Y Claro, ahí total. termina. Es que de verdad prefiero Sí, continuar como estamos, que tocamos mucho para fiestas de empresa, para ahora para agosto, los que pasamos agosto, para la gente de la tercera edad, porque nosotros, a diferencia, ojo, a esto lo hizo mi papá toda la vida con el combo, no tocamos solamente música tropical, tocamos música sí, de la eso te iba a nueva preguntar. ola, pero por supuesto, rock latino, trap, reggaetón, absolutamente de todo. Entonces, en una fiesta, la gente se sorprende mucho cuando nos ve, porque ve que hacemos absolutamente de todo y hacemos mucho show, baquetas con fuego, hacemos musicales diferentes, desde Gris, ¿entiendes a lo que voy? Sí, Hacemos sí. cosas muy entretenidas, muchas coreografías, H y un montón de cosas que la gente se sorprende mucho cuando nos ve, porque cree que vamos a estar, cree punto uno que somos una sonora, que no lo somos, porque Claro. es una banda diferente, y por lo mismo Sí. aprovechamos esa diferencia para hacer otro tipo de música, que si bien es cierto, lo podemos hacer porque tenemos la musicalidad para hacerla, entonces, ¿por qué no hacerlo? Tener un espectro más grande y la gente se va feliz para la casa. ¿Qué tal? Claro. Y bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Ahí nos quedaron hartos temitas, pero Ah, sí. aparte de que dura una hora, tú sé que tienes que irte ahora, no sé a dónde, a algún Claro. lugar. Por ahí, por ahí. Pero por ahí, por ahí. Sí, pero yo, Bruno, te quiero dar las gracias, obviamente, por esta entrevista, por tu tiempo. Eh, y nada, pues, el orgullo de ser el hijo de Arturo Yolito, y él Tal debe cual. estar también muy orgulloso del hijo y de los nietos que tiene, porque de tal palo tal astilla. Así que yo te Por felicito por supuesto. la linda familia que tú tienes y por todo tu trabajo que nos regalas a nosotros los chilenos. Esto es Made in Chile. Así que Claro, yo claro que sí. feliz, un honor para mí también estar contigo ahora. Te agradezco mucho. Y además que para una próxima oportunidad también, por supuesto, no podemos dejar afuera a mi hermano Marcelo, que es un excelente baterista, pero Te ese iba a decir, el único problema que tiene es que le gusta el jazz. Entonces, es tan músico de alma que se dedica a una cosa que si bien es sí, cierto, tiene sus réditos en el alma, pero por otro lado hay que poner plata para tocar jazz en este país, lamentablemente. Pero bueno, mi sí. hermano está en eso muy contento porque durante muchos años tuvo su academia de batería, pero ahora ya dijo, no, ahora voy a hacer lo que quiero y me dedico al jazz y en eso está ahora y le mando un beso gigante y espero que siga haciéndolo porque lo hace estupendamente bien y los cagüines los dejaremos para una próxima oportunidad. Sí, de todas maneras yo te iba a preguntar por Marcelo, porque también lo tengo aquí. Mira, ¿Viste? lee. Excelente, Pero excelente. ahí está. Sí, sí, sí. Así que, nada, pues, a los amigos también, bueno, volver a darte las gracias y decirles también a nuestros amigos que nos están viendo en este minuto que la próxima semana voy a tener un invitado tan de lujo como Bruno Yolito. Así que Excelente. un beso, un abrazo y estamos. Ok, Chao. nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.